En primer lugar, porque no va a poder entrar muy bien el agua de riego, el agua de lluvia, y también porque, aunque no lo creamos, las raíces de los árboles también respiran. No pensemos en que respiran como nosotros, mamíferos, con pulmones, sino que llevan a cabo intercambio de gases, llevan intercambio de oxígeno, y en un suelo compacto no va a haber esa respiración, y la raíz del árbol también va a batallar más para abrirse camino. Entonces, entre más le podamos invertir en nuestro momento de la plantación a un sustrato mejorado, como lo mencionaba Adrián, una parte de arena, una parte de grava, una parte de limo, una parte de materia orgánica, vamos a tener árboles con crecimiento mucho más rápido. También nos preguntan muchas veces, Adrián, ¿qué tan profundo el agujero donde voy a plantar mi árbol? Si yo vivo en una parte urbana donde mis suelos son suelos muy ricos, son suelos muy fértiles, yo puedo hacer un pozo muy pequeño, porque el árbol rápidamente va a encontrar excelente suelo. Pero si yo quisiera hacer una plantación en esas partes urbanas, que estamos pegados a las lomas, que estamos pegados a los cerros, que todo es roca, pues yo tengo que hacer un señor plantación acampanulado, todos los metros que yo le pueda dar de profundidad. Pero ojo, no para plantar el árbol sumido. Ese es un error. Los árboles no se deben de plantar sumidos, sino para rellenar ese agujero del excelente sustrato para que la raíz crezca rápido. Vemos mucho que ponemos árboles de gran porte, de gran talla, y pasan sus primeros 5 o 6 años sin crecimiento aparente. No es que el árbol no esté creciendo, es como ahorita decía el doctor Villalón, evolutivamente el árbol del desierto, de esta zona, lo primero que va a priorizar es el desarrollo radicular. Si yo traigo un árbol de vivero de gran porte, va a pasar sus primeros años compensando el porcentaje de volumen de su copa con el porcentaje de volumen de su raíz. Y cuando ya llegue un gradiente que ya se parejeó, por así decirlo, ahora sí la copa empieza a crecer. Entonces también no nos vayamos con la idea de siempre poner los mega árboles. En todo proyecto debemos de poner árboles de diferentes tallas. ¿Qué pasaría si yo vengo ahorita aquí a Viveros Regionales o Árbol Max y digo, voy a comprar 100 árboles, y los 100 árboles todos tienen 10 años de edad? ¿Qué va a pasar 100 años después? ¿Qué va a pasar 200 años después? Pues todo mi parque urbano va a llegar al clímax de sus árboles en la misma década, y voy a perder todo el arbolado en una cuestión de 10, 20 años. Entonces las plantaciones deben de ser de árboles, de arbustos, de herbáceas, para mantener una verdadera dinámica ecosistémica. Un parque verdadero no debe de verse como una maqueta, no debe de verse como una plantación forestal. Un verdadero parque debe emular que yo estoy en un ambiente natural, en una vegetación. Yo no me debo de sentir en un parque urbano como si estuviera en una maqueta. Yo me debo de sentir como si estuviera en un pedazo del monte. Entonces los parques urbanos también deben llevar un tronco caído, también deben de llevar una roca, deben de llevar un jardín de polinizadores. ¿Qué es un árbol muerto? ¿Qué es un árbol muerto en el bosque? Pues un árbol muerto en el bosque es vida, porque es refugio del pájaro carpintero, porque es alimento, es sitio de oviposición para el abejorro, para la termita, porque la raíz se va a ir degradando, y esa raíz degradándose va a airear el suelo. Después de un incendio, por ejemplo, también hay incendios subterráneos, y quedan grandes huecos de aire en el bosque, y eso hace que las lluvias penetren más en el bosque, eso hace que el suelo del bosque se oxigene. Entonces, cuando en un parque urbano perdemos un árbol y el árbol muere, lo único que tenemos que hacer es descoparlo para evitar un tema de inseguridad de que una rama grande vaya a caer. Se le puede colocar un letrero, eso es parte del manejo ecosistémico, y decir, este árbol ha fallecido, pero se conserva en pie porque es refugio de un pájaro carpintero, o porque es probable nido para una lechuza, o porque son los huequitos en donde va a vivir un abejorro. Entonces, sigue cumpliendo una función ambiental. Exacto, nosotros tenemos que tener en un parque un manejo ecosistémico, no verlo como una maceta, no verlo como una plantación, una maqueta, sino que yo debo de escuchar las aves, debo de ver los insectos, debo de aprender de la naturaleza. No solamente son los arbolitos alineados, sino herbácea, árbol, arbusto, tronco, aves. Eso es un verdadero parque urbano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahorita la comida es a las 12, pero me dice Cintia que son las 11. Puntos bien importantes que si los hacíamos bien, cada punto más o menos era como un 10% para el éxito, para llegar a obtener el éxito. Y el primero era lo que decía el doctor, una buena selección de la procedencia del árbol, es decir, que la raíz esté bien constituida, era como que el número 1, y que tuviera la suficiente humedad. El número 2, que nos dábamos cuenta, era el traslado. O sea, trasladarlo, amarrarlo,
Oye, pues si está a 42 grados, pues no lo traslades de día, o sea, trasládalo de noche, amárralo bien, ponle una malla, haz un buen proceso. Si cumples con el número 1, si tu árbol está bien establecido, el cepellón bien establecido, con buena humedad, y lo transportas bien, cuando llega a sitio, tienes que manejarlo con precisión para que el árbol quede parado, y si es un lugar caliente, que quede de preferencia vertical, en grupos, y regarlo inmediatamente. Ese es el paso número 3 del decálogo de plantación, es importantísimo. Y luego viene la plantación. Si no lo plantas ese día, y si atraviesa un fin de semana, pues deja a alguien ahí regándolo. Todos los que están aquí se identifican con esto porque ya lo hemos vivido. O sea, todos lo hemos vivido, no es nada nuevo. Nomás que nosotros lo pusimos en ese decálogo para que el que no conoce lo entienda. El momento que lo plantas, importantísimo, tú pones el árbol en el punto número 5, lo tienes que poner a nivel, como decía Conrado. Incluso nosotros lo ponemos 5 centímetros arriba porque el árbol va a ceder. Un pozo más que profundo, amplio, y si es un suelo muy compactado, un hueco al centro muy profundo con grava para el drenaje. Pero darle bastante substrato arriba porque las raíces de absorción están en los primeros 40-50 centímetros. El momento que lo plantas tienes que regarlo porque si no lo riegas en ese día, el suelo circundante le va a absorber la humedad y lo va a llegar a lo que llamamos PMP, punto de marchitez permanente, que es lo contrario a la capacidad de campo, ¿verdad? Entonces, tenemos que plantar ese árbol y regarlo inmediatamente. Luego viene hacer la sujeción del árbol, no fertilizar, a contrario a lo que dice mucha gente, yo fertilizo, porque vamos a motivar al árbol. Y es sumamente importante. Siguiendo esos pasos, y si haces cada uno de esos, vas a tener una plantación, una reforestación o una plantación urbana con un 99.9% de éxito. Ese es importantísimo que lo veamos. Entonces quise hacer este paréntesis. Tenemos todavía, ¿qué, 15 minutos? ¿Qué horas son ahorita? Adriano, las 11:12. 11:12. 11:12. Algo muy es la variabilidad. ¿Qué pasa si yo agarro un parque urbano y yo pongo mi árbol favorito y de los 40 árboles que voy a poner, los 40 son de la misma especie? ¿Qué va a pasar si me llega una plaga? Las plagas son específicas. Si llega una plaga muy específica, que es muy fuerte, que viene de otra parte, y me ataca ese árbol, yo pudiera perder en un año o de la noche a la mañana el 100% de mi arbolado. El éxito de una plantación siempre va a estar en la biodiversidad. Y no solamente de poner diferentes tipos de encinos, sino también poner diferentes grupos taxonómicos. Algo de leguminosas, algo de fagáceas, algo de pináceas, un poquito de todo. E inspirarnos en cuáles son los árboles de la región. Es muy importante que cuando nosotros consultemos guías de arbolado nativo, consideremos que el área metropolitana de Monterrey está en una zona donde chocan, por así llamarlo, 3 tipos de vegetación o 3 provincias. Monterrey es un lugar muy estratégico y tiene la paleta vegetal probablemente más biodiversa de todas las ciudades del mundo, porque en Monterrey, por el lado este, nos entra la llanura costera del Golfo, por Juárez, por Guadalupe, por Cadereyta, y ahí tengo un tipo de vegetación. Por allí le encanta entrar al matorral espinoso tamaulipeco, tenemos la palma sabal mexicana. Pero si yo en Monterrey volteo a ver hacia el sur, veo la Sierra Madre Oriental, que mientras el plano de Monterrey está más o menos a 500 metros sobre el nivel del mar, Chipinque tiene una altitud, Copeta de las Águilas, 2220 metros sobre el nivel del mar. Allá voy a tener otro clima, allá voy a tener otra vegetación. Esos son sitios muy buenos para poner pinos, para poner mucha variedad de encinos. Pero yo veo la guía de árboles nativos del maestro Glafiro y dice que Pinus pseudostrobus es nativo. Sí es nativo, pero es nativo de las partes altas de la sierra. Y claro que puedo llegar a poner algunos elementos de la sierra en el valle y se pueden dar bien, pero les tengo entonces que dar muy buenas condiciones. ¿Qué hay allá? Allá hay suelos ácidos, allá hay suelos con muchas micorrizas, allá hay suelos con mucha materia orgánica en el mantillo. Y muy buen drenaje. Y muy buen drenaje, por la pendiente, por la roca. Entonces yo tengo que emular las condiciones de la sierra para poder tener plantaciones en la sierra. Pero luego en Monterrey tengo un tercer tipo de vegetación o una tercera subprovincia fisiográfica. Si yo me voy para la zona de Santa Catarina, de Mina, de García, para allá es el altiplano central mexicano. Y allá va a ser más afín a cactáceas, más afín a vegetación micrófila.
Entonces, en Monterrey tenemos toda una paleta vegetal amplísima y yo tengo que pensar en qué región estoy parado para ver qué tipo de plantación poner. No todos los jardines deben de ser iguales, no todos los camellones deben de ser iguales y tengo que pensar en la raíz. Si yo voy aquí al río Ramos, en Montemorelos, yo veo que las raíces de los sabinos llegan hasta allá. Entonces, ¿por qué voy a poner un sabino en un cajete muy pequeño, en un camellón muy pequeño, si yo ya sé que las raíces de los sabinos le encanta ir hacia los lados? Ahora imagínense, un sabino en la orilla del río, ¿cuánta agua puede tomar? Toda el agua que quiera, cientos de litros al día, miles de litros al día. Voy a tener esa capacidad operativa, como dice ahorita el maestro Villalón, voy a tener esa capacidad operativa en 10 años, en 20 años. Ahorita en el momento de la plantación puedo decir, bueno, es que yo tengo pipas y voy a regar el árbol. Pero en 20 años la ciudad de Monterrey va a tener la capacidad de dar pipas a su arbolado urbano o va a necesitar esas pipas para la población. Entonces ya debemos de irnos anticipando, pensar en plantaciones que sean más resistentes al agua, pensar en especies más adaptadas y también ir entrenando a los árboles, el árbol urbano, la selección. Ahorita Adrián decía algo súper valioso. ¿Para qué me traigo el árbol de en medio del monte que se ve hermoso y agarro la semilla y la pongo en la ciudad si ya hay árboles en la ciudad que ya tienen 50, 60 años sabiendo vivir con el pavimento compacto, sabiendo vivir con los camiones, con la contaminación? Esos árboles ya tienen una adaptación, esos árboles ya han coevolucionado con el ritmo de la ciudad y esos son nuestras mejores semillas o nuestros mejores bancos de germoplasma para el arbolado urbano y de ahí nos tenemos que inspirar en ver qué es lo que funciona. Pues muchas gracias. ¿Qué les parece? Lleva los árboles nativos o las integraciones que dice el biólogo, el doctor Horacio, las diferentes árboles. El ciudadano, ¿qué te pide? O sea, lo acepta bien, acepta que le lleves un mezquite, acepta que le lleves un ébano, acepta que le lleves un granjeno, o qué pide, ¿cómo están manejando eso ustedes con los ciudadanos? Mira, nosotros, por ejemplo, cuando la gente nos solicita un árbol, la gente, esto se incrementa en demasía, sobre todo en épocas de calor. Cuando hace mucho frío, ¿qué nos gusta? Pues el pan y el menudo, claro. No sé. Y cuando hace mucho calor, queremos árboles, pero piensa que van a crecer así en un instante. Entonces, bueno, al igual se baja uno al nivel de la persona y vemos qué es lo que quiere y proponemos la entrega del árbol dando las recomendaciones suficientes como para que el árbol se arraigue correctamente. Pero sí, la gente a veces, por ejemplo, ve un pino, no sé, en San Pedro y cree que ese pino va a crecer igual en su casa. Y entonces cuando le damos, por ejemplo, nos ha tocado, tenemos que hacer mucha labor de convencimiento, claro, tratando siempre de sugerirles especies adecuadas para el espacio. Porque sabemos que contamos a veces con banquetas estrechas, con un sinnúmero de cableados como de redes, electricidad y demás. Entonces siempre tenemos que jugar con esas variables para sugerirle una especie que le beneficie y que dé el servicio ambiental que requerimos y que no se cree un choque entre la solitud y nosotros como municipio. Pero sí, por ejemplo, nos ha tocado que la gente tiene la idea, cuando tú le ofreces una retama, aunque le digas los beneficios ambientales que te proporciona, la gente no lo aprecia. Piensa que la retama es el árbol más triste y pobre de todo el ecosistema o de las paletas vegetal que tenemos y la verdad es que no lo aceptan como tal. Sí, nosotros utilizamos ese tipo de especie para generar diversidad en las plazas, en los parques y generar arbolado que se vaya regando poco a poco. Pero sí tenemos ese choque, la gente no quiere especies con espinas. Sabemos que por estrategia no podemos tampoco circular una cancha de fútbol con ébanos, un ejemplo, claro. Porque cada vez que les ponches el balón te van a estar recordando los chavos el árbol que le pusiste, ¿verdad? Y aunque tienen mucha posibilidad de arraigo en nuestra zona, los ébanos por ejemplo, buscamos siempre sitios o zonas donde den el beneficio y a la gente pues proporcionarle especies que vayan acorde a su solicitud y siempre hacemos la labor para generar diversidad, no solamente encinar. Porque entonces ahí caemos en una situación de un monocultivo y ya serían temas que ustedes ya nos han explicado siempre. Pero sí tenemos esa situación frecuentemente. Muchas gracias por comentarlo y eso es lo que queremos escuchar. O sea, todos nosotros, es bien fácil producir. Para muchos de los viveristas de aquí en la zona es producir, pero al final del día, el usuario final con el que ustedes se enfrentan o para el que ustedes trabajan, sí. El ciudadano, te pide una cosa tanto a medio ambiente del estado, tanto a medio ambiente de Escobedo, tanto a Monterrey, pues el ciudadano, ¿verdad? Trae una idea. Entonces, gracias por ese comentario. A ver, las chicas de Monterrey, ¿quieren hacer algún comentario
en cuanto a lo que el ciudadano les solicita a ustedes en cuanto a especies? Es similar a lo que dice el arquitecto. Pero, por ejemplo, acá nosotros nos solicitan árboles. Lo que acá en el municipio pues tenemos 3 métodos, lo que es el programa Adopta un Árbol Monterrey. El otro sería la entrega a domicilio, que sería ir a verificar el lugar donde quieren plantar los árboles. Si es viable, pues es como que, bueno, entonces nosotros comprometemos al ciudadano para que ellos hagan los pozos, los planten y los rieguen. Ya nosotros nada más es de que les entregamos los árboles, que pues acá tenemos un compañero que es el ingeniero Nicolás Beltrán, que es el que va a verificar el lugar y todo, y es el que elige las especies que pues ocupa ahí en el parque el ciudadano. ¿Los ciudadanos les piden un tipo de árbol en especial? ¿Tienen una preferencia o aceptan cualquiera? Pregunta. A veces nos preguntan que qué especies tenemos en vivero, ya de acuerdo a lo que nos dice nuestro compañero el ingeniero Nicolás, pues es como que, bueno, diles que están estos, y pues igual como quiera él dice, pero dile que pues le beneficia más este tipo de árbol por la zona y por las especies que hay en el parque, y pues sí, o sea, más que nada es casi lo mismo, porque sí también nos piden de que no sean árboles con espinas, porque si es un parque y es un área de juegos, pues no, porque los niños se van a espinar y no sé qué, mejor, siempre nos piden encinos. Muy bien. Entonces, como que ahí sí se les explica de que no, bueno, pues también tenemos esas variables de árboles, o sea, esos también tienen esos tales beneficios, pues sí. Muy bien, y traen proyecto el municipio de Monterrey, el doctor Fernando Gutiérrez, ¿anda con proyecto? Sí. ¿Bien? ¿Todo bien? Uh-huh. Qué bueno. Sí, todo bien. Pues, sí. si alguien tiene alguna pregunta. Adrián, me gustaría a mí comentar que pues la cultura del árbol la hacemos todos. En los 70s, 80s todo Monterrey era fresnos. En los 90s, 2000s hubo una moda muy fuerte del Ficus benjamina, que murió todo en la helada del 2010. Después hubo un boom de encinos y ahora afortunadamente ustedes lo sabrán como viveristas. Si en los 80s, 90s uno iba a un vivero y quería conseguir una nacahuita, un retama, un potro, olvídate, no ibas a conseguir ninguno. Pero a través de la cultura de la gente, de la educación ambiental, de la arboricultura, del maestro Glafiro haciendo mucha difusión, pues ya también se ha ido cambiando la mentalidad de la gente, y me imagino que te hablan para pedirte una nacahuita, te hablan para pedirte una mahuacata. Entonces ustedes también, como miembros de aquí o como personas que tienen esta conciencia ambiental, también tenemos que ir haciendo esa labor de ir viendo los beneficios ambientales y cómo también el árbol nativo nos da una cultura de identidad. Así como la ciudad basa sus falsas identidades en una marca o en un equipo de fútbol, pues para mí me da más la identidad, así como el Cerro de la Silla me da una identidad, o la Gloria de Linares, pues también me da una identidad la nacahuita, decir raza mahuacatera, decir no, estás bien anacua. Ese tipo de frases norestenses de nosotros pues ensalzan los valores regionales, lo mezclan con nuestro arbolado, y es así como vamos a poder tener una verdadera cultura ambiental, una verdadera cultura del árbol, y también pensar que todos los árboles regionales tienen un beneficio directo, ya sea medicinal, ya sea alimenticio, ya sea de construcción. Prácticamente todos los árboles regionales que tenemos se pueden utilizar para algo en el día a día. Muy bien, muchas gracias, doctor. Unas palabras para cerrar. Bueno, yo algo que no quiero que se me pase, y sobre todo los arquitectos, es que también hay modas, si vienen en fundidora, lo que hay, todos están en loma los árboles. Pongo un árbol en esa loma, imagínense el agua que va a tomar cuando llueva, cómo se va a evaporar el agua. No estamos en París o así, o sea, estamos en un lugar donde tenemos que cosechar agua, entonces los camellones, en lugar de que estén así, deberían de estar así. Entonces siempre como arquitectos ver cómo antes de que se haga el proyecto, cómo voy a cosechar agua para tener que regar menos, y todo el agua que se pueda contener es mejor, y hacer contenedores, curva de desnivel, los ¿cómo se llama? Cajetes que estén como media luna, si hay pendiente, todo eso tienen que verlo desde el principio, ¿sí? Quitar esa cultura de que en loma se ven más bonitos los árboles, ¿sí? Porque aquí no es ecológicamente adecuado. Una moda que surgió en los 90. Es una moda que surgió y ahorita están los árboles grandes, pero sufren mucho y murieron algunos mucho. se desnuda la raíz con la lluvia. Sí, no, imagínense, pues está la loma y cuánta agua puede tener ahí, y cómo al ser un círculo, una esfera, pues hay mucha más evaporación de agua. Tiene muy buen drenaje eso.
Si tú tienes mucha agua, ponlo en loma. Pero aquí no tenemos mucha agua, o sea, ese es el asunto. Es decir, si tú dices, es que aquí le va a caer el residuo de un aire acondicionado, que le va a estar goteando, pero mejor ponle loma. Pero eso sería en el 0.001% de los árboles. El tema es que tenemos que darnos cuenta que aunque Monterrey en sus inicios, en el 1670, 1700, era una zona boscosa y llena de ríos y acequias, o no acequias, pantanos y agua. Ojos de agua, ya no. Ahora somos una zona, trascendimos hacia las zonas semidesérticas. Y la ciudad urbana es semidesértica, o sea, tú vas, entonces tenemos que captar el agua, tenemos que aprovechar a captar el agua. Y tenemos que regresar en ocasiones, doctor. Yo le decía ahorita a las arquitectas que en el 94 el doctor Fernando Gutiérrez Moreno trajo la verificación vehicular, las estaciones de monitoreo, el saneamiento de aguas de toda el área metropolitana y el confinamiento de basura. Entonces, el río Santa Catarina, para ustedes que están muy jóvenes, antes del 92 era un río contaminado, o sea, llevaba residuos sanitarios, llevaba residuos de la fundidora, tóxicos, o sea, era una cloaca, y no se diga los otros ríos. Entonces, tenemos que en ocasiones hacer una regresión a decir, a ver, vamos a la universidad, a ver la universidad qué propuso. Esos bosques, esas integraciones de bosques, doctor, que tú propusiste hace 30 años en ciencias forestales, hay unos bosquetes entrando a ciencias forestales, pues tenemos que retomarlas y replicarlas, y tenemos que retomar lo que hacía el doctor Glafiro, ¿sí? Y mezclarlo con lo nuevo, con lo que traen ahora los chavos, ¿no? Los jóvenes, los biólogos, los forestales, los agrónomos, porque no podemos perdernos en esto, ¿verdad? Mezclar las técnicas más antiguas que ya hubieran funcionó. usado los abuelos con la arboricultura moderna. Lo que ya funcionó. Entonces, Así es. Adrián, No, pues muy agradecido que hayan venido y sobre todo la participación de los grandes exponentes aquí. Y pues nos vamos, si les parece, nos vamos caminando a los